Vamos a orar para que sea el Señor quien tome el control en esta tarde, ya noche, ¿verdad? Padre, te damos las gracias en esta hora porque tú te has manifestado, Señor, a través de la alabanza, a través de la exaltación, Señor. En esta tu casa de oración te agradecemos, Señor, porque sigues haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te damos las gracias porque a través del proceso, Señor, que hemos nosotros llevado en nuestro caminar en Cristo, Señor, tú sigues formando, Señor, a ese nuevo hombre en nosotros, bendito Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre, que nos permitas alcanzar la plena madurez, Señor, en nuestra vida espiritual, para comprender, Señor, la altura, la anchura de Cristo, bendito Dios Todopoderoso. De esa manera poder expresarlo, Señor, vivirlo, aprenderlo, en el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios, hermanos. Mira, el apóstol Pablo era una persona, hermano, que tenía mucho conocimiento de la ley, y él, cuando tiene un encuentro con el Señor, es despojado, hermano, de todo lo que él conocía, ¿verdad?, con respecto a la ley, de todo su conocimiento, ¿verdad? Y en el libro de los Gálatas, Pablo menciona una condición, hermano, que todo hombre que viene a Cristo, o más bien una realidad de toda persona que viene a Cristo, ¿sí?, tenemos que ver, tenemos que descubrir, hermano, a través de las Escrituras. Pablo habla de dos personas que habitan en el ser, en el hombre, en el ser humano, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Fíjate que antes de seguir, yo he escuchado que muchos hermanos, ¿verdad?, dicen: ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y quizás porque hemos escuchado de otras personas, ¿verdad?, que hacen mención de esta escritura, pero si realmente nosotros alcanzáramos a entender el peso que tiene esta escritura, hermano, créeme que ni siquiera lo mencionáramos. Pablo nos habla de que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que estar crucificados juntamente con Él, nosotros. Y dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí, en tu interior, en mi interior vive Cristo, ¿sí? Y dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, Dios, hermano, tiene una intención, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, el cual es el mismo, no difiere, hermano. Y el propósito de Dios, hermano, es formar a Cristo en tu interior. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la vida cristiana, que Cristo sea formado como persona dentro de ti, ¿sí? Entonces, cuando Pablo dice
cuando Pablo dice en esta escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que Él había muerto por completo a su vida pasada. Y no nada más nos tenemos que enfocar, hermano, en los vicios. Porque muchos hermanos, ¿verdad? Hemos dejado de tomar, hemos dejado de drogarnos, pero todavía hay cosas, hermano, que seguimos practicando. Entonces, si tú te das cuenta, cuando Pablo dice, yo con Cristo estoy juntamente crucificado, en el momento en que yo vengo a Cristo, yo me crucifico con Él. Yo tomo el lugar. El viejo hombre es puesto en la cruz. Entonces, ya no vivo yo. Ya no vive ese viejo hombre. Ya no vive ese Beto, ¿verdad? Al cual le gustaba pelear. Ya no vive ese Beto al cual le gustaba ofender a las personas. Al cual le gustaba tratar mal a los hijos, a la esposa, el que robaba, el que mentía, el que calumniaba, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, la intención de Dios, ¿por qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Verdad que no dice que prestó? Dio a su Hijo. ¿A quién le es dado el Hijo? A todo aquel que crea en Él. Entonces, en el momento en que tú crees en el Hijo de Dios, en el momento en que tú crees en Jesucristo, Dios te lo da. Él es el regalo inmerecido. Él es la gracia, sí, ese regalo que no merecíamos. Entonces Dios ya nos lo dio. ¿Para qué? Para que Él se forme dentro de nosotros. Y cuando Pablo dice ya no vivo yo, significa que él había alcanzado una madurez espiritual. Él era maduro en su vida espiritual. Él ya no era una persona que vivía en la carne. Él vivía en el espíritu. Él ya no vivía conforme a la vieja naturaleza, sino conforme a la nueva, el nuevo hombre, la nueva creación. Es esa nueva criatura en Cristo, ¿verdad? Porque dice, quien está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, Dios está formando un nuevo hombre dentro de cada uno de nosotros. Porque la intención de Dios, la finalidad de Dios es que ese nuevo hombre que Él está formando día tras día, en algún momento se manifieste, en algún momento se exprese y en algún momento nosotros lo experimentemos para poder disfrutarlo. Amén. Entonces, dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Fíjate lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Es decir, que Pablo sufría, ¿verdad? Pruebas, tribulaciones, sufría por causa del Evangelio, por causa de predicar el Evangelio, por causa de sus hijos espirituales, él sufría. Pero dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿sí te das cuenta cuál es el verdadero propósito, hermano, de que nosotros vengamos a Cristo? La salvación, hermano, es parte del propósito de Dios, pero no lo es todo. Tenemos que dejar, hermano, las enseñanzas que a nosotros nos han dado, ¿sí? Esas primeras enseñanzas que nos dieron, ¿sí? Y tenemos que empezar
empezar a crecer, tenemos que empezar a alimentarnos con carne y ya no con leche espiritual. Entonces, dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿te das cuenta lo que Dios está haciendo en tu vida? A través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de los problemas, Dios está formando a la persona de Cristo dentro de ti. Porque la intención es que esa persona viva. La intención es que cuando el inconverso te vea, no te vea a ti, no vea a Beto, sino vea al Cristo que mora dentro de Beto. Amén. Dice, cuando el Señor Jesús, hermano, estuvo en la tierra, en su vivir humano, Él todo el tiempo tomaba al Padre, ¿sí?, como su persona. Si tú te das cuenta, Jesús nunca se refería a Dios o al Padre como Dios, sino se refería como su persona, como la persona del Padre, ¿sí? Y Jesús vivía a la persona del Padre. Por eso todo el tiempo decía: el Padre y yo, uno somos, ¿sí? Decía: el que tiene al Padre, tiene al Hijo. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Dice Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. En otras palabras, él decía: yo como hijo de Dios no puedo hacer nada por mi propia cuenta, ¿sí? Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces él en todo tiempo, en todo momento, tomaba en cuenta al Padre como su persona, ¿sí? Yo no puedo hacer nada sin el Padre. Y luego dice Juan capítulo 14, versículo 10. Juan 14, 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Esta palabra en, hermano, significa dentro. O sea, ¿no crees que yo soy en el Padre, que el Padre está dentro de mí y yo estoy dentro de Él? Es lo que dice Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces él reconocía, ¿verdad?, que sin el Padre él no podía hacer nada, ¿sí? Entonces, aunque él era el Hijo de Dios, hermano, porque en él se encontraba toda la plenitud de Dios, ¿sí? Dice Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego dice el versículo 4, y en él estaba la vida, refiriéndose a Jesús. En Cristo se encontraba toda la plenitud de la deidad de Dios. Pero aunque en él se encontraba la plenitud de Dios, él aún así decía: yo sin el Padre no puedo hacer nada. Yo soy Dios, pero sin el Padre yo no puedo hacer nada. Amén. Entonces, ¿qué nos demuestra esto, hermano? Que Cristo, aunque era el Hijo de Dios, aunque Él era Dios, porque llevaba la vida y la naturaleza de Dios en su interior, aún así, hermano, Él no podía vivir por sí mismo. Él vivía por el Padre.
y el Padre vivía por él. De la misma manera, hermano, nosotros como hijos de Dios no podemos hacer nada sin el Padre. No podemos hacer nada sin Cristo. Amén. Cristo vivía por el Padre y el Padre vivía por Cristo. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que enseñarnos a vivir por Cristo. ¿Sí? Tenemos que enseñarnos, hermano. Es una realidad que nosotros tenemos que ver y tenemos que reconocer que nosotros tenemos que vivir por Cristo. ¿Sí? Porque sin Cristo, hermano, Él dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, apartados de mí nada pueden hacer. Y muchas de las veces nosotros no tenemos eso en nuestra vida espiritual, no lo tenemos en cuenta. Porque muchas de las veces queremos nosotros hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Dios jala para un lado y yo jalo para otro. Yo remo para un lado y Dios para otro. Entonces, tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que tener a Cristo como nuestra realidad. Tenemos que tener a Cristo como una nueva persona. ¿Sí? La Biblia nos habla, el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos habla de dos tipos de personajes: la vieja criatura, el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, yo tengo que tomar a Cristo como ese nuevo hombre y tengo que vivir por ese nuevo hombre. En otras palabras, tengo que vivir la vida divina que Dios ha depositado dentro de mí. ¿Sí? Entonces, mira, hermano, cuando a una persona la heredan o le heredan, cuando a una persona le heredan dinero, el dinero que le heredan no es para que lo tenga de adorno, ¿verdad? El dinero es para que se le dé un uso, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando Dios a nosotros nos da a su Hijo amado como nuestra herencia, es para que nosotros la disfrutemos, ¿sí? Para que la vivamos, para que la experimentemos. Entonces, el propósito de venir a Cristo, hermano, es que Dios está formando un nuevo hombre dentro de nosotros. Y Él quiere que ese hombre sea quien viva, ya no el viejo. Y muchas de las veces, hermano, cuando nosotros, mira, te voy a poner un ejemplo así bien sencillo. Todos tenemos un pasado, hermano, todos traemos pero todos tenemos un pasado. Pero hay personas que están viviendo un presente y todo el tiempo el pasado lo vuelven a traer al presente. ¿Sí? Y eso, hermano, no nos permite a nosotros avanzar. Entonces, si Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo, en el momento en que nosotros recibimos a Cristo, ese viejo hombre quedó en el pasado, ¿por qué como cristianos nos seguimos empeñando en traer al viejo hombre a nuestro presente? Cuando Dios ya depositó dentro de nosotros un nuevo hombre. Ahora lo que Dios quiere es que ese nuevo hombre se desarrolle hasta que llegue a alcanzar la medida, dice, de aquel varón perfecto. Entonces, cuando nosotros, hermanos, no tenemos esta realidad, cuando nosotros no podemos ver esta realidad, nosotros no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Y el apóstol Pablo habla de que en nuestra vida espiritual tenemos que avanzar. Porque la vida espiritual va en niveles, hermano. Pero ¿cómo que es en niveles? Sí, porque Pablo dice a los corintios: a ustedes yo todavía les voy a dar de comer leche.
leche espiritual, porque ustedes todavía son carnales. A ustedes yo no les puedo dar carne, porque no la van a digerir. A ustedes se les tiene que dar leche. Entonces, si hablan de leche es porque ellos eran niños espirituales. A un niño no le vas a dar carne. La carne se le da a una persona ya adulta, avanzada. Entonces, si tú te das cuenta, la vida espiritual es en niveles. Ahora, ¿qué es lo que nos permite a nosotros crecer en nuestra vida espiritual? Fíjate bien, Primeramente, nuestro espíritu tiene que ser regenerado. ¿En qué momento sucede eso? Cuando nosotros somos bautizados, cuando nosotros nacemos del Espíritu. En ese momento nuestro espíritu es regenerado. Amén. En ese momento Dios deposita dentro de ti su vida a Cristo. Porque dice Juan que en Él estaba la vida, ¿verdad? Entonces recibir a Cristo es, en otras palabras, recibir la vida de Dios. El nuevo hombre, ¿sí? Ya ahora Cristo habita en mí, pero Él necesita desarrollarse. Él tiene que desarrollarse. Dice Pablo ahí en Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ¿sí? Entonces, viene Cristo y habita dentro de mí, ¿sí? En mi interior. Ahora, yo no solamente debo de tener a Cristo como mi vida, tengo que tener a Cristo como mi persona, una nueva personalidad. Porque ¿en qué parte se encuentra la personalidad? En el alma. Porque ahí está tus emociones, ahí se encuentra tu mente, ahí se encuentra tu voluntad, ahí se encuentra la esencia de una persona, en el alma. En el alma se encuentra la personalidad de cada quien. Y a eso es a lo que Pablo dice, tienes que ponerle fin a esa persona. Ya no debes de ser así, ya no debes de ser vanidoso, ya no debes de ser orgulloso, ya no debes de ser rencoroso. No solamente es dejar adicciones, vicios, ya no debes de ser, y la lista es bien larga, ¿verdad? Entonces Pablo dice, hay que poner fin a ese viejo hombre. Porque de no ser así, ¿qué caso tiene venir a Cristo, hermano? Y el problema, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos tenemos el cristianismo como religión. Y muchos nos hemos vuelto religiosos dentro del mismo cristianismo. ¿Sí? Y ese hecho no permite que yo me desarrolle en mi vida espiritual. Venir a Cristo es venir a un cambio en todos los aspectos, no nomás en unos, o en este sí y este no, o en los que me convienen, no, en todos. Entonces, tenemos que dejar que Cristo opere, tenemos que dejar que Dios siga formando a su Hijo en nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida como persona, hermano, las cosas cambian. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Fíjate bien, en el momento en que tú recibes a Cristo a través del bautismo,
En el momento en que tú recibes el Espíritu Santo, que es lo mismo recibir a Cristo y recibir el Espíritu Santo a través del bautismo, en otras palabras, tú estás recibiendo la vida eterna. Acuérdate que en Él estaba la vida, esa vida eterna, la eternidad. Entonces, cuando yo nazco del Espíritu, yo estoy recibiendo la vida eterna. Y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si yo recibí a Cristo en mi vida, cuando yo me bauticé, cuando yo nací del Espíritu, en otras palabras, ¿qué recibí? La vida eterna, ¿verdad? Dice el apóstol Juan, recibí la vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta que dentro de mí ya existe, ya está la eternidad? Porque la eternidad es vida. La eternidad no es tiempo, porque en la eternidad no hay tiempo, no hay lugar, no hay espacio. La eternidad es vida. Y es una vida que es increada y es una vida que es indestructible. Es la vida, es la naturaleza de Dios depositada en el hombre. Entonces dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, porque es lo mismo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, solamente tiene la vida física, pero la vida eterna no. Entonces Dios ha depositado la eternidad, ha depositado a su Hijo dentro de nosotros, ¿sí? Ahora Dios puso el nuevo hombre dentro de nosotros. Para que ese hombre pueda vivir, primeramente tiene que desarrollarse, tiene que crecer. ¿Cómo crees que el viejo hombre empezó a vivir? Mira, en el Edén, hermano, Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, hermano, era solamente una representación de la naturaleza y de la vida de Satanás. Entonces, cuando uno nace, hermano, cuando uno viene a este mundo, uno nace con esa naturaleza. Pero si tú te das cuenta, un niño de tres meses, ¿sí? Tiene la naturaleza, pero no la vive, ¿sí? Pero conforme se va desarrollando, conforme va creciendo, este niño empieza a aprender cosas que ve en el sistema que está implantado en el mundo, a través de la música, a través de las películas, a través de la televisión, a través de los medios, a través de la cultura, a través de las tradiciones. Y empieza entonces a desarrollarse en esa naturaleza en la cual él nace, y por consiguiente empieza a vivirla. Como resultado, pues una persona que vive practicando el pecado para acabar pronto, ¿sí? Pero cuando Dios deposita una nueva naturaleza dentro de nosotros, ¿sí? El propósito y el objetivo es que esa nueva naturaleza también se desarrolle para que en algún momento la podamos vivir, ¿sí? Para ello yo tengo que renunciar a la vieja naturaleza. Tengo que renunciar a todo lo que yo he aprendido en el trayecto de mi vida. Tradiciones, cultura, y tantas cosas, ¿verdad?, que existen. Tengo que renunciar a la corriente del mundo. Entonces, para de esa manera yo poderme desarrollar en esa nueva vida que Dios me ha introducido, que es la vida eterna, ¿sí? Entonces, para que el nuevo hombre, ¿sí?, o la nueva creación pueda vivir o se pueda manifestar, primeramente yo tengo que tomar a Cristo como mi persona.
¿sí? Tomar a Cristo como mi persona, hermano, en otras palabras, es que yo lo imite. Eso es tomarlo como mi persona. Porque tú tienes, o sea, la personalidad proviene de la persona, ¿verdad? La persona, ¿quién es la persona? Un ejemplo, Beto. La persona de Beto, pero su personalidad es lo que él hace, lo que a él lo distingue de los demás, la manera en la cual él vive, la manera en la cual él se expresa, su carácter, su modo de ser, esa es la personalidad. Entonces, nosotros tenemos que tomar a Cristo como nuestra persona, para que sus características, para que su vida, nosotros la empiecemos a vivir. Amén. Dice Pablo, Gálatas 2:20 nuevamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo se negó a él mismo, ¿sí? Entonces, la importancia de nosotros negarnos a nuestra vieja persona, ¿sí? La cual es nuestra alma, y tomar a Cristo como nuestra nueva persona en nuestro espíritu, ¿sí? Como consecuencia, hermano, de esto, nosotros vamos a tener un desarrollo en nuestra vida espiritual. ¿Tú te das cuenta que cada vez que tú te niegas a ti mismo, ¿sí? Estás muriendo o estás menguando la carne, pero Cristo está creciendo? ¿Cómo decía Juan? Decía, es necesario que Él crezca. Cristo, hermano, tiene una necesidad. Él quiere crecer dentro de nosotros. Es necesario que Él crezca a fin de que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca a fin de que yo disminuya. En otras palabras, para que yo deje de vivir en esa naturaleza carnal, tiene que crecer Cristo. Porque esa nueva naturaleza va a echar fuera, ¿sí? Va a echar fuera. Entonces, si tú te das cuenta, Cristo no viene a remendar, Cristo no viene a parchar. Dios hace cosas nuevas en nosotros, dentro de nosotros. Él está haciendo cosas nuevas. Un nuevo hombre, una nueva creación, una nueva vida. Amén. Entonces, fíjate, decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tú te das cuenta que Pablo está hablando de que dentro de él hay dos naturalezas? Ya no vivo yo, dice. Por ese lado vemos la naturaleza del viejo hombre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está la naturaleza del nuevo hombre. Dentro del creyente, dentro de toda aquella persona que ha aceptado a Cristo en su vida, está el viejo hombre y está el nuevo hombre. ¿Sí? Pero ese viejo hombre ya ha quedado crucificado. ¿Qué quiere decir? Ese viejo hombre ya murió, ya fue. Pero todo el tiempo, hermano, yo me encargo de sacarlo de allá de la tumba y traerlo nuevamente a mi vida. Lo mismo sucede con nuestro pasado. Por eso yo te ponía el ejemplo del pasado. Algo que pasó hace 10 años y tú todavía sigues ahí echándole en cara, ¿verdad?, a la persona de algo que sucedió hace 10 años, cuando quizás a lo mejor ya aquella persona ni se acordaba.
Entonces, lo que Pablo nos da a entender, hermano, es que ese viejo hombre lo tenemos que dejar en la cruz. Ya no traerlo nuevamente. ¿Sí? Entonces, conforme a Gálatas 2:20, ¿sí? Nosotros como creyentes tenemos al viejo hombre y tenemos al nuevo hombre. ¿Cuál de los dos nosotros vivimos este día? Porque tú puedes vivir los dos. Tú puedes vivir conforme al viejo hombre o puedes vivir conforme al nuevo hombre. Puedes vivir conforme a la carne y puedes vivir conforme al espíritu. Ahora, la vida cristiana, ¿en qué consiste la vida cristiana? En vivir conforme al espíritu. Y vivir conforme al espíritu, hermano, implica pagar un precio, implica negarme a mí mismo. ¿Sí? Eso es lo que implica. Tenemos una nueva personalidad, hermano. Eso tienes que grabártelo bien en tu mente, en tu corazón. Tú tienes una nueva personalidad, una nueva persona. Tienes a la persona de Cristo habitando, viviendo dentro de ti. Tenemos que darle permiso, tenemos que dejar que esa persona sea quien viva. Pablo decía, ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Él es el que vive mi vida. Él es el que toma mis decisiones. Él es el que se dirige. ¿Sí? Fíjate, este es un punto bien fundamental y bien importante. Entonces, Pablo dice que él está crucificado con Cristo. Una persona que está crucificada está, en otras palabras, muerta, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, morimos a nuestra vieja naturaleza. Eso es lo que sucede en la esfera espiritual cuando tú eres sumergido a las aguas. La vieja criatura muere, ¿sí? Entonces, si esa vieja criatura ya murió, no debe de vivir más. Ya no debe de vivir ese evento peleonero. Ese evento que cuando iba en la calle y alguien se le cerraba en el carro, luego los alcanzaba y los quería bajar del carro a trancazos. Ese ya no debe de vivir. Ya no debe de vivir ese evento que cuando su esposa no estaba de acuerdo con él se enojaba y ocasionaba una discusión y terminaba en pleito. Ya no debe de vivir ese evento que guarda rencor, resentimiento hacia alguien. Ya no debe de vivir ese evento que tiene malos sentimientos, malos deseos. Ese evento que todo el tiempo anda todo frustrado porque no hay dinero, ¿sí? Ya no debe de vivir ese evento que no se conforma con lo que tiene, sino que quiere más y más y más. Y podemos poner un montón de ejemplos, hermano. Ese veto tiene que morir. Tenemos que darle fin, ¿sí? Y dejar que viva Cristo. Es lo que Pablo decía. Ya no vivo yo. Ahora el que vive es Cristo. Que ya le buscaron pleito. Dios te bendiga. Ya no contestaba, ¿verdad? Igual. Entonces, es lo que Pablo, hermano, nos enseña a través de esta escritura. ¿Y sabes cuál es? Ese es el problema de la iglesia. De la iglesia en general, la iglesia del cuerpo de Cristo. Que los santos, hermano, no hemos madurado. Yo el otro día le decía por ahí a un hermano, ¿por qué crees que Cristo no ha venido?
Pues porque la novia no está preparada, la novia no está madura, la iglesia no ha madurado, y Cristo no puede venir por una iglesia que no esté madura. Él necesita una novia que esté preparada, ¿verdad? El novio no va a venir por su novia si la novia está toda desarreglada, que ande toda chancluda. La novia se tiene que presentar así, impecable ante su marido. Entonces, ese es el ¿cómo se dice? El motivo por el cual Cristo no ha venido. Y si te das cuenta, retarda su venida, o sea, la está atrasando. ¿Por qué? Porque en su misericordia está dando tiempo a los santos a que se preparen, a que salgan de sus laureles, a que despierten, a que empiecen a permitir que Dios obre en su vida y de esa manera se desarrollen. Amén. Por eso decía Pablo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución de los pensamientos, más bien sean llenos del Espíritu Santo. No vivan conforme a la carne, vivan conforme al Espíritu. ¿Sí sabes lo que significa andar en el Espíritu? O vivir en el Espíritu, o ser una persona espiritual. Que ya no vivas tú, que viva Cristo. ¿Es eso? Mira, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 6 al 8. Dice Pablo: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, tomar a Cristo como nuestra persona, hermano, no consiste en que nos obliguen. Tomar a Cristo como nuestra persona es porque lo amamos. ¿Sí? El día de hoy, ¿por qué tú vas a cambiar tu manera de vivir? ¿Sí? Porque tú quieres quedar bien con la gente, o porque amas a Cristo. Entonces, dice la Escritura: todo lo que hagas, hazlo como si fuera para el Señor. Porque yo te amo, por eso voy a dejar de vivir conforme al viejo hombre. Porque el día de hoy ya no busco pelear. Vamos a agarrar al que esté más cerquita, a mi esposa. Porque el día de hoy ya no peleo con ella. Porque tenga miedo de que me va a dejar, porque se vaya a enojar y no me va a dar de comer, o me va a correr, porque amo al Señor. Por ese simple hecho. Esto consiste en vivir a Cristo, hermano. Amén. Dice la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. ¿Qué necesito yo para poder tomar a Cristo como mi persona? O en otras palabras, ¿qué necesito yo para poder vivir a Cristo? ¿Qué necesito para poder vivir a Cristo? Primeramente necesito tomarlo como mi persona. ¿Sí? Si yo tomo a Cristo como mi persona, entonces yo verdaderamente voy a crecer en mi vida espiritual.
entonces yo verdaderamente voy a madurar en mi vida espiritual, ¿sí? Entonces verdaderamente voy a poder experimentar a Cristo. Voy a poder disfrutarlo. ¿Tú alguna vez has escuchado hablar del disfrute de Cristo? ¿Cuál es el deseo de Cristo, hermano? Hacer su hogar en nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa que Cristo desea hacer su hogar? Que Él anhela crecer, que Él anhela desarrollarse dentro de mí. Ese es el anhelo de Dios. Que su vida, que Cristo sea desarrollado, para que entonces yo pueda ser una verdadera carta abierta ante la gente. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces yo te he mencionado, la vida cristiana no consiste, mira hermano, el hecho de que yo esté aquí atrás predicándote no significa que yo sea espiritual, porque cualquiera puede venir, cualquiera puede armar un sermón, cualquiera puede armar una enseñanza y pararse aquí y a predicarla, pero eso no me hace ser espiritual. Cualquiera puede venir al servicio, eso no me hace ser espiritual. Ser espiritual es que nosotros vivamos diariamente a Cristo y que la gente se dé cuenta de que verdaderamente estamos viviendo a Cristo. Entonces hay algo bien fuerte, hermano, ahí en el libro de los Corintios, cuando Pablo los exhorta y les dice: ustedes aún siguen siendo carnales, porque en ustedes todavía hay celo, en ustedes todavía hay contienda. Eran personas que ya habían recibido a Cristo, eran cristianos, pero date cuenta lo que le dice Pablo: ustedes son carnales, porque se siguen comportando como los del mundo, porque siguen peleando. Ustedes no son espirituales. Había crecimiento, se estaba expresando Cristo en ellos, estaban viviendo a Cristo, lo estaban experimentando. Si no, Pablo les hubiera dicho: bravo, porque ustedes son espirituales. Entonces ese es el anhelo de Dios, que nosotros seamos verdaderamente espirituales. Y luego otra cosa bien fuerte dice Juan: Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Qué quiere decir? Que adoradores hay muchos, pero no son verdaderos. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu. Entonces tengo que desarrollarme en esa vida para poder convertirme en un verdadero adorador. Amén. ¿Qué tengo que hacer? Permitir a Dios que siga obrando. Mira, te voy a decir algo, hermano. Cada vez que venga un problema a tu vida, dale gracias a Dios. Si algo me he enseñado yo, hermano, el día de hoy es que cuando viene un problema en mi vida, yo ya no le digo: Señor, quita de mí esta copa. Señor, ya, por favor. Señor, gracias por lo que tú me permites vivir. Gracias porque sé que tu voluntad se está cumpliendo en mi vida. Así, hermano, yo esté sufriendo como no te imaginas, pero estar agradecido, porque eso es darle yo la oportunidad a Dios de que siga obrando en mi vida, y de esa manera Cristo está siendo formado dentro de mí. ¿Sí? ¿En dónde se forma
pastel, hermano, en el molde, cuando el pastel se mete al horno, ¿es para qué? Entonces, cuando algo venga a tu vida, hermano, agradécele a Dios por todo, hermano. Hay que enseñarnos a estar agradecidos con Dios, porque de esa manera es como Dios está formando a Cristo dentro de nosotros. Y no decirle, Señor, ya como que ya son muchos días de prueba. No, Señor, gracias. Gracias por todo, ¿verdad? Porque así nosotros estamos permitiendo que el plan de Dios se cumpla en mi vida. Yo les he dicho, hermanos, a ustedes saben la situación que estoy viviendo yo con mi mamá. Y hermano, a mi mamá lo desahuciaron. Y eso es algo doloroso, pero yo no le digo, Señor, sánala. Porque entonces sería ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios mandó una enfermedad es por algo. Y yo no puedo decir, sánala, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Y gracias por lo que nos permites vivir, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que yo he aprendido en mi caminar espiritual, hermano, en mi caminar con Cristo. A estar agradecido por todo, a saber pedir al Señor, ¿verdad? No obstaculizar su plan y su propósito. Imagínate yo pidiéndole que la sane y el Señor se la quiere llevar ya con Él para que disfrute allá de su presencia y yo, Señor, espérate, no, hombre, alárgale un poquito más la vida. ¿Y ella para qué? ¿Para estar sufriendo? No, hermano. Si es su voluntad, pues amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, para darle gracias al Señor. Amado Dios, Creador de los cielos y de la tierra, de todo lo visible e invisible, en esta tarde te damos las gracias, en esta noche ya. Te damos las gracias, bendito Padre Celestial, por esta palabra, Señor, de vida que tú impartiste, este alimento, Señor, constitutivo, el cual nos alimentó, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, por permitirnos recibir este alimento, Señor, a fin de que nosotros, Padre eterno, podamos entender, Señor, la realidad de Cristo, Señor, podamos discernir a Cristo, Señor, podamos experimentarlo, Señor, enséñanos a disfrutarlo. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú eres perfecto, Señor, que tú nunca te equivocas y que cada cosa de la cual nosotros hemos vivido en nuestra vida espiritual, Señor, es con un propósito, con una finalidad. Te damos las gracias y te pedimos, Señor, que seas tú quien sigas formando a Cristo dentro de nosotros, Señor, que ese nuevo hombre, Señor, se siga desarrollando. Enséñanos, Señor, a aceptar tu voluntad, Padre eterno. Enséñanos, bendito Dios Todopoderoso, a poder experimentarte verdaderamente en nuestra vida, Señor. Echa fuera de nosotros, Señor, todo lo que nos distraiga de tus riquezas inescrutables, amado Dios, para poder disfrutar de ellas, Padre, todos los días. Y de esa manera, Señor, nosotros poder ser de bendición para la demás gente, Señor, para nuestros seres queridos, en nuestra casa, en la sociedad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Está bien frío aquí, ¿no? Sí. Híjoles.